Bendiciones, hermanos y hermanas, en esta mañana, en este miércoles, mitad de semana, día hermoso, día en que queremos compartir nuevamente contigo el evangelio de este día que está en San Lucas 17, un evangelio muy bonito que habla de un encuentro personal, vivo, ¿verdad? Y muy hermoso de una persona que se encuentra con su Señor, ¿verdad? Con el doctor de doctores, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer el Evangelio y luego vamos a meditar cada uno de sus versículos. Les invito a que se den un tiempo para que lo escuchen y lo reflexionen, ya que la palabra sigue siendo poderosa, sigue siendo viva para aquellos que le abran su corazón y quieran, ¿verdad? Seguir aprendiendo del Señor, seguir motivándose, creciendo más, madurando en la fe, en el camino del Señor, ¿verdad? Voy a leerlo. San Lucas 17 del 11 al 19 dice así: Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, salieron a él 10 hombres leprosos que se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando los vio dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: Por ventura, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, que tu fe te ha hecho salvo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy hermoso, mi gente, mis hermanos y mis hermanas. Les invito a reflexionar, ¿verdad? Y comenzamos con este primer versículo que dice: Y aconteció que yendo él, nuestro Señor, yendo a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Jesús va a Jerusalén. Recuerden ustedes que había enemistad entre los samaritanos y los judíos. Fíjense las intenciones de nuestro Señor. En esa enemistad, en ese pueblo grande y este otro pueblo pequeño y pagano de los samaritanos, Jesús iba a Jerusalén, pero él pasa por estas pequeñas aldeas. ¿Por qué? ¿Verdad? Jesús sabía que los samaritanos excluidos eran benévolos, pero también sabía que los judíos, porque Jesús iba a Jerusalén donde estaban los judíos, eran gente ingrata, gente desagradecida. Pero el Señor que iba a Jerusalén pasa por estos dos pueblitos. Vuelvo a decirles un mensaje positivo, porque el Señor quería unificar, unir, amaba a los judíos, aunque desagradecidos, y amaba a esas aldeas. Él pasa en medio, pasa y visita estas pequeñas aldeas, pequeños pueblitos paganos, olvidados, alejados como eran considerados. Pasa Jesús, porque Él busca la unidad. Él no los hace a un lado. Y luego dice el Evangelio: y entrando en esa aldea, salieron a él 10 hombres leprosos, que se pararon
de lejos. 10, pon atención en el número 10. 10 leprosos, vuelvo a decir, 10 hombres enfermos expulsados en ese tiempo, considerados por la ley inmundos, alejados, ¿verdad? Y dice, y se pararon de lejos, porque ellos sentían su vergüenza de su impureza, de su mal, ¿verdad? Así eran considerados todos aquellos que contraían esa lepra. Se les colgaba una campanita para andar sonando y diciendo, soy leproso, y los demás se alejaban. Sin embargo, fíjense cómo Jesús se acerca, cómo el Señor es exactamente a donde va. Dice el Evangelio, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como ellos, como diciendo, Señor, siente lo que nosotros sentimos, apiádate de nosotros que somos excluidos. Ellos habían escuchado de Jesús y por eso le gritaban, no se le acercaban, sabían de su inmundicia, de su lepra, y le gritan de lejos, ¿verdad? Y dice, y cuando los vio, dijo, esa hermosa mirada de Jesús, que mira todo, que mira a todos, ¿verdad? Y cuando los vio, dijo, id, pequeña palabra pero poderosa, id, mostraos a los sacerdotes. Y lo dice, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Ese mientras significa tanto, significa la decisión, la obediencia, la constancia. Mientras pudiera ser largo esa distancia a donde el Señor les envía, a donde nos ha enviado a cada uno de nosotros. Id, vayan, yo les estoy dando mi bendición, mi misión. Ustedes han sido escuchados. Sé que tienen lepra, por eso les digo, vayan, salgan, ¿verdad? Y dice, en el camino, mientras iban, ellos comenzaron a ver ese cambio, a sentir esa sanidad. Dice, y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces. Uno de ellos, uno de los 10, 9 que eran israelitas, dice el Evangelio, fueron desagradecidos. Pero este forastero, este samaritano, volvió agradecido. Y luego dice el Evangelio, y este se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era el samaritano. Se postró agradecido. El que era profano, el olvidado, el que no se animaba a acercarse a Jesús, es el que se regresa. Y ese es un buen llamado para nosotros, considerarnos de dónde nos ha sacado el Señor, el llamado de nosotros. Entonces debemos de ser agradecidos. El Evangelio dice, y respondió Jesús y dijo, por ventura, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No regresaron? Como dice, el número 9 en la Biblia es imperfección. El 10 es perfección, el 9 es imperfección. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los imperfectos? ¿Dónde están los que no están bien, los desagradecidos? ¿Verdad? Esos imperfectos, ¿dónde están? Aunque ellos recibieron en ese momento esa sanidad, pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Esa bendición se pierde por falta de ser agradecidos, por falta de dirigirnos a otro lugar, en otra dirección, y alejarnos de Dios. Dios nos está esperando. ¿No era 9? Yo sané a 9. Yo recuerdo que te sané a ti también, que te curé, que te ayudé cuando tú me pedías tanto por tu hijo, por tu hija.
cuando tú me decías, ayúdame, Señor, cuando estabas llorando, cuando tuviste una enfermedad. Dice el Señor, yo recuerdo que también te ayudé a ti. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué ya no vienes a verme? ¿Por qué ya no vienes a hablar conmigo? ¿Acaso es esto que está sucediendo que te detiene, esta pandemia? ¿Qué tantas cosas están existiendo? Claro que debemos, vuelvo a decirlo, que tener precaución, pero no debemos de retirarnos, no debemos de alejarnos de Dios, no debemos de ser desagradecidos. Solamente uno volvió, el peor, el olvidado, el profano, el samaritano. Fue el que se regresó y que se postra. Él estaba postrado, y esto es lo más bonito y esto es lo más hermoso de este evangelio, que llega y se postra tendido a los pies de Jesús, ¿verdad? Jesús lo ve, pero también dice, ¿dónde están los otros 9? Pero al ver que ya no había nadie más y solamente este postrado, le dice, la última parte del evangelio de este día dice, y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha hecho salvo. Este es un versículo poderoso. Levántate, porque solo la palabra de Dios puede levantarnos. A veces nosotros nos llenamos de tantas cosas y ya no queremos escuchar la palabra de Dios, ya no queremos abrirla. La palabra es oración, la palabra es alimento, la palabra es medicina, la palabra es luz, la palabra es fortaleza. La palabra de Dios es Cristo vivo, es Cristo palabra, que nos encara, que nos habla, nos interroga y que nos alienta en todo momento. Y la palabra nos está esperando. Este hombre estaba postrado, dándole gracias porque él recibió esa sanidad del Señor. Era un hombre agradecido. El Señor le dice, levántate, porque solo la palabra, la orden de Jesús puede levantar a una persona de donde está tirado. Él se postró, se tiró a tierra. Levántate, levántate, aléjate de esa tierra, porque yo te he sanado, yo te he liberado. Levántate, resucita. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Levántate, y luego le dice, vete, vete. Quiere decir, encamínate al camino de Dios, encamínate al camino santo. Vete, te doy una misión. Anuncia, da testimonio, sé un testigo de lo que he hecho contigo, dice el Señor, ¿verdad? Levántate. Yo te doy la orden, la palabra del Señor le estaba dando la orden de levántate, de resucitar a esas personas. Levántate, vete, te doy tu misión, que tu fe te ha hecho salvo. Tu fe en este tiempo, en este mundo, en estos días, tu fe, una fe que se debe de expresar, que no se debe de perder, una fe que se alimenta en la alabanza, en la oración, en la comunidad, en la iglesia, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos una fe soñadora, una fe comprimida, una fe imaginaria, una fe inclusive que queremos hacerla a nosotros ver valiente, pero no, el Señor está hablando de una fe viva, una fe que se mueve, una fe que se levanta, una fe que avanza. Levántate, vete, que tu fe te ha hecho salvo. Allí está ese envío del Señor. Nos invita a mostrar la fe, a dar la fe, a compartir la fe. Él nos ha enviado y nos ha levantado. Que la bendición de Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.